Hola gente, ¿cómo están? Espero estén muy bien porque os traigo la build legendaria de Jade, el mejor soporte para Tijerta y el mejor soporte para el modo Perfection. Así que pónganse cómodos, en algo a comer, algo a tomar, porque empezamos con este video. Comenzando con el orden de los talentos, y es que el talento más importante sería el talento pasivo. Cuando Jade obtiene un total de 8 cargas, lanza un ataque adicional infligiendo un 120 de su ataque con daño cuántico a todos los enemigos que se encuentren en el campo de batalla. Y para el que se pregunte cómo se consiguen estas cargas, bueno gente, esto es muy fácil. Con el ataque básico conseguimos un total de 3 cargas si golpeamos un total de 3 enemigos. Con la habilidad básica le otorgamos al aliado el estado de cobrador. El cobrador de deudas, dependiendo de cuántos enemigos golpee, será el total de cargas que hará para Jade. Si golpea 5 enemigos dará un total de 5 cargas. Aparte de eso, dependiendo de cuántos enemigos golpee, le ganará cargas de prendas. Estas cargas son diferentes a las cargas de ataque adicional, y es que estas cargas aumentan el daño crítico de Jade en 2,4% por cada carga, hasta un máximo de 50 cargas. Las cargas, como dije, se consiguen gracias al cobrador, y la segunda forma es con el ataque adicional de Jade, así que este talento es el más importante con Jade. Luego de eso subieron la habilidad definitiva, ya que inflige un 240 ataque Jade con daño cuántico a otros enemigos, y aparte de eso, potencia el ataque adicional del talento pasivo y aumenta su multiplicador en 80%, y este efecto solo se activa un total 2 veces, o sea, solo se activa durante 2 ataques adicionales de Jade. Luego de eso subieron la habilidad de Jade, ya que le otorga al aliado el estado de cobrador. El estado de cobrador aumentará la velocidad del aliado en 30 puntos, y aparte de eso, cada vez que este aliado ataque, inflige un 25% de ataque Jade con daño cuántico a los enemigos que golpee. Todo este efecto en un total de 3 turnos. Si utiliza la habilidad básica en Jade, esta se ganará el estado de cobrador de deudas, pero no va a obtener la velocidad, o sea que aquí perdemos 30 puntos de velocidad. Así que intentaremos fusionar Jade con personajes como Tijerta, Herta o personajes que peguen a muchos enemigos. El último talento que va a subir sería el ataque básico. Golpea a 3 enemigos, al enemigo principal le inflige un 90% de ataque Jade con daño cuántico, y a los enemigos adyacentes les golpea con 30% de ataque Jade con daño cuántico. Así que este ataque no mucho importa, pero si tú quieres, súbelo. Continuamos con pasivas adicionales de Jade, comenzando con la primera, la cual cuando los enemigos entran en campo de batalla, Jade obtiene una acumulación de prenda, y cuando llegue la acción del cobrador, Jade obtiene un total de 3 cargas de prenda. Y si fusionamos esto con el talento o la técnica, Jade llegará muy fácil a las 50 cargas de prenda, ya que la técnica nos otorga 15 cargas de prenda. Pero pasemos con la segunda pasiva adicional, y es que esta lanza la acción de Jade en 50% al inicio de la batalla. Y la tercera pasiva, esta nos aumenta el ataque Jade en 0,5% por cada carga de prenda, lo que hace un total de 25 más de ataque para Jade. Ahorita sí gente, pasemos con el tema de los solones, comenzando con el primero, el cual aumenta el daño que inflige el talento pasivo de Jade en 32%. Además de eso, si el portador que tenga el estado de cobrar deudas golpea a los enemigos, Jade gana una carga adicional del talento pasivo. Pero si este portador golpea un total de un enemigo, Jade gana 2 cargas del talento pasivo. Así que este idolón es muy importante con Jade. Luego de eso recomiendo el 2. Esto aumentará la probabilidad crítica de Jade en 18% cuando tengamos 15 acumulaciones de prenda. Luego de eso gente, recomiendo la 4, que esta por fin es útil, y es que ignora un 12% de defensa de los enemigos cuando Jade utiliza la habilidad efectiva. Todo esto dura un total de 3 turnos. Y por último la 6. Esta hará 2 cosas. La primera, aumentará la penetración de resistencia cuántico de Jade en 20% cuando el aliado tenga el estado de cobrador de deudas. Aparte de eso, Jade obtendrá el estado de cobrador de deudas aparte del aliado que ya tiene este estado. Así que este drone es muy bueno para Jade, pero lamentablemente es el más difícil de conseguir. Pero aquí les seré sincero gente, hay algo que importa más que los dones de Jade, y esto sería el cono profesional, el cual aumenta la probabilidad crítica del portador en 16%, y cuando el portador tiene un daño crítico igual o superior a 120, por cada 20 que tenga en exceso, el daño que inflige adicionales aumenta en 12% hasta un máximo de 4 acumulaciones. Además de eso, cuando utiliza el ataque básico del portador, los ataques sonales y la habilidad definitiva ignoran un 20% de la defensa durante 2 turnos. Pero en caso que no tenga ese free to play, el segundo mejor cono sería el cono de Himeko, el cual aumenta el ataque en 9% por cada enemigo que se encuentre en el campo de batalla, hasta un máximo de 5 acumulaciones. Y si esto no fuera suficiente, cuando hay un enemigo con debilidad rota en el campo de batalla, el daño
daño que inflige el portador aumenta en 30% durante un turno. Pero si en todo caso no tienes ese cono, te recomiendo la tercera opción, que te salía algo caro y sería el cono del pase de batalla R5. Este aumenta el daño infligido al portador en 0,4% por cada punto de energía, hasta un máximo de 160 energía. Este cono saldrá algo caro ya que ese R5 es del pase de batalla, pero es la tercera mejor opción para Jade. Pero en caso que lo tengas, aquí viene la vieja confiable y sería Reposos Genios. Esto aumenta el ataque en 32% y cuando el portador derrota a un enemigo, su daño crítico aumenta en 48% durante 3 turnos. Este cono es muy bueno, gente, y ya saben que es la vieja confiable. Ahorita sí, pasemos con la quinta opción en caso que no tenga los anteriores. Y de este no me tiene excusa de no tenerlo. R5 sería el cono de la tienda Tijerta, el cual aumenta el ataque del portador en 12% y por cada enemigo que golpee, el ataque aumenta en 8%, hasta un máximo de 5 colecciones. Todo esto dura hasta el siguiente ataque del portador, y si golpea a 3 o más enemigos, la velocidad aumenta en 18% durante un turno. Este cono será la quinta mejor opción, pero en caso que lo tengas, te recomiendo el cono de 3 estrellas de sagacidad, o en caso que lo tengas este, te recomiendo el cono de archivo. El primero aumentará el ataque cuando se utilice habilidad definitiva. El segundo aumentará el daño que inflige habilidad definitiva. Cualquiera de esos dos es muy bueno con Jade. Ya si no tienes esas opciones, aquí te pongo otras opciones de 4 estrellas, incluso de 5 estrellas que son malas, pero si no tienes nada más, ponle eso. Y luego de tener el cono, pasamos con el tema de estadísticas. Y es que en la pechera buscaremos probabilidad crítica o daño crítico. En las botas, aquí buscaremos ataque, no recomiendo velocidad. En la esfera, es obligatorio el bono cuántico o en todo caso por el ataque. Y en la cuerda, aquí es obvio, gente, le vamos a poner ataque. Esto para que Jade aproveche sus ataques zonales y también el daño su ultimate. Y de última, las estadísticas. Aquí buscaremos daño crítico, probabilidad crítica, velocidad y de último ataque porcentual. Sabrás que tu G es perfecta si conseguiste 70 de probabilidad crítica, unos 200 daño crítico en caso que tengas el cono. Si no, te puedes pasar, puedes conseguir menos. Ataque promedio 2500. Velocidad, te recomiendo 210, 120, ya que el ataque básico de Jade no importa demasiado, simplemente va a ser el soporte del DPS. Así que esto es lo que te recomiendo. Y obviamente tiene que dar su buen bono cuántico. Y si combinas esto con el set de ataques zonales, que el conjunto de piezas aumenta el daño de ataques zonales en 20%. El conjunto de 4 piezas, el portador aumenta su ataque cuando se lanza un ataque zonal. El ataque se ha aumentado en 6% durante 3 turnos. Esto se acumula un total de 8 veces. Pero en caso que no tengas este set de artefactos, te recomiendo la vieja confiable, el set de cuántico. El conjunto de piezas aumenta el bono cuántico en 10%. El conjunto 4, cuando el portador ataque a un enemigo, este ignora un 20% de defensa del enemigo si este tiene habilidad cuántico. Pero si no tiene habilidad cuántico, solo ignora un 10% de defensa del enemigo. Pero en caso que tampoco tengas este, te recomiendo el nuevo set de cuántico. El conjunto de piezas nos aumenta el bono cuántico en 10%. El conjunto 4, la velocidad del portador se reduce en 8%. Al entrar en combate, si la velocidad del portador es igual o inferior a 110 o 95, su velocidad crítica aumenta en 20% y 32% respectivamente. Este efecto también aplica para la invocación. Este set se ve mucho que es para mi princesa Casterice, pero también le viene muy bien a Jade en caso que no tengas otra opción. Pero si no tienes este, te recomiendo 2 piezas de cuántico, 2 de cuántico, 2 de daño adicional, 2 de cuántico. Tú ya miras que le pones, pero que sean conjuntos piezas. Ahorita sí pasamos con el conjunto ornamentos. Y para empezar fuerte, en el puesto 1 tengo 2 opciones. El primero sería la instalación sin dueño, el cual aumenta la prueba crítica en 4%. Y cuando el portador derrota a un enemigo, aumenta su daño crítico en 4% hasta un máximo de 10 acumulaciones, lo que significa un 40% de daño crítico para el portador. Pero en caso que no tengas este set, te recomiendo Durán, el cual aumenta el daño de ataques zonales en 5% cuando se lanza el ataque zonal. Cuando llegas al máximo de cargas, que son 5, el daño crítico del portador aumenta en 25%. Estos 2 sets son mejor para Jade, pero en caso que lo tengas, te recomiendo la vieja confiable, o sea, Solto Inercio, el cual aumenta la probabilidad crítica del portador en 8%. Y cuando la probabilidad te se va a superar a 50, el daño que inflige ataques zonales y la habilidad definitiva aumentan en 15%. Pero en caso que no tengas este, te recomiendo Insumu Genshin Reino Divino, el cual aumenta el ataque del portador en 12%. Y si hay un personaje a media vía que el portador, la prueba crítica aumenta en 12%. Y la última opción sería Estación 6 Espacio. Pero si vas al nuevo set de cuántico,
crítico no te recomiendo, ya que esto hará que ambos sets se rompan entre sí. Y es que esto aumenta el ataque en 12%, y cuando la velocidad se va superior a 120, el ataque aumenta en 12% adicional. Ahorita sí, gente, ya terminamos con tornamentos, artefactos, pasemos con el tema de los equipos. Y es que el mejor sin duda es el equipo de Tiggerta, Jade, el Trazacaminos y de último una Linshin. Pero en caso que lo tengas, la puedes llevar con Sundai, Robin, también la puedes llevar con el nuevo personaje de Triple, Blade, y después de eso ya no tengo más opciones. Jade sirve muy bien, pero con personajes que sean multitarget, así que recuerda esto, úsala con personajes que pegan a muchos enemigos. Ahorita sí, gente, me paso a retirar sin antes decirle que los amos, quiero y nos vemos en el siguiente video. Así que adiós. No olvides dejar tu like, suscribirte, comentar y compartir el video con tus amigos. Ahorita sí me despido y nos vemos en el siguiente video.